Si llevas tiempo con ansiedad, probablemente hayas probado mil cosas para calmarla. Respiraciones, técnicas, terapia o incluso pastillas. Y aún así, la ansiedad sigue ahí. Si esto te ocurre, hoy quiero proponerte una hipótesis completamente diferente. Y para ello quiero empezar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Te has planteado que quizás no hayas encontrado solución a tu ansiedad porque llevas tiempo llamándola por el nombre equivocado? Muchas veces ocurre que las personas llaman ansiedad a lo que en realidad no es solo ansiedad, es miedo. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Hoy en día, muchos sistemas de salud nos han hecho creer que el miedo es una enfermedad que se llama ansiedad. Y eso es un error que te mantiene atrapada. Así que en el video de hoy te voy a explicar por qué la etiqueta tengo ansiedad te está frenando, cuál es la diferencia real entre ansiedad y miedo y que cambia en tu proceso cuando empiezas a llamarlo por su nombre verdadero. Si aún no me conoces, soy Ilenia Quintana y en Vive en Armonía acompaña a mujeres que llevan años identificándose como personas ansiosas. Mujeres que han pasado por terapia, que han aprendido a gestionar los síntomas del miedo, es decir, la ansiedad, pero que seguían sintiéndose atrapadas en el mismo ciclo. Cuando cambiamos esa mirada, cuando dejaron de verse como personas con ansiedad y empezaron a entender qué miedo concreto había detrás de sus reacciones, empezó el cambio verdadero. Y por primera vez tenían una dirección clara y real hacia la que caminar. Por cierto, antes de continuar, quiero decirte que si quieres empezar a entender qué hay realmente detrás de tu ansiedad, he preparado una carpeta con recursos gratuitos que te la voy a dejar en el enlace de la descripción. Y ahora sí, vamos al contenido del vídeo. Toda la vida, en todas las culturas y en todas las épocas, los seres humanos han tenido miedo. El miedo es una emoción básica, absolutamente necesaria y saludable. Es, por ejemplo, la que te impide cruzar la calle sin mirar. Es decir, es la emoción que te protege y te mantiene viva. Pero en los últimos 20 o 30 años algo ha cambiado mucho, y es que entre los diferentes profesionales y sistemas hemos convertido el miedo en una enfermedad. Le hemos dado un nombre que es ansiedad, un código diagnóstico y además una pastilla. Es decir, el miedo lo hemos convertido en ansiedad y al hacer eso hemos dejado de escuchar lo que realmente nos intenta decir nuestro cuerpo y nuestras emociones. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Pues que tiene consecuencias. Porque cuando hablamos de ansiedad, lo que se hace es tratarla e intentar eliminarla. Y mientras estás intentando eliminar la ansiedad, centrándote en sus síntomas o muchas veces tratándola con fármacos, el miedo sigue ahí debajo. Sigue sin ser escuchado y sin ser atendido. Y mientras siga sin ser atendido, va a seguir activo. Como hemos visto en vídeos anteriores, la ansiedad no es el problema, es la señal. Y mientras sigas tratando la señal sin mirar qué lo provoca, el ciclo no va a parar. El miedo, en cambio, siempre tiene un objeto. Siempre apunta a algo en concreto. Miedo a que no te quieran, miedo a perder el control, miedo a no ser suficiente, miedo a que algo malo pueda pasarte a ti o a alguien que quieres, o miedo a que te rechacen si muestras quién eres realmente. Es cierto que muchas veces ese miedo no es todavía un miedo consciente. Puede que la persona todavía no lo tenga identificado, pero está ahí. Y cuando tu cuerpo detecta algo que se parece a esa amenaza, una conversación, una mirada, una situación, activa la alarma. Eso que tú llamas ansiedad es tu cuerpo diciéndote que aquí hay algo que le da miedo. Como estaba diciendo, no siempre somos conscientes del miedo que hay detrás de la ansiedad. Recuerdo un paciente que lleva mucho tiempo diciendo que tenía ansiedad. Cuando tuvimos la sesión de valoración y le dije que no tenía ansiedad, que tenía miedo, ella nunca pensó que lo que había debajo de esa ansiedad era miedo y mucho menos sabía a qué tenía miedo, porque se había centrado solo en calmar los síntomas de su ansiedad. Sin embargo, después de mirar dentro y no al síntoma, es decir, a la ansiedad, pasó de decir tengo ansiedad a reconocer, incluso con un poquito de vergüenza, qué miedo concreto tenía.
Gracias a eso pudo nombrarlo y hablarlo, y eso fue transformador. Porque de repente ya no era una enfermedad difusa que no sabía controlar, era un miedo específico con un origen y con una dirección clara hacia la que caminar. Y la ansiedad, más allá de aliviar los síntomas por un momento con diferentes técnicas o con un fármaco que altere tu estado natural, no tiene tratamiento. Sin embargo, el miedo sí se trabaja. Ya que hemos mencionado la medicación como tratamiento, quiero decir que este es un tema muy polémico del que hablaremos en un vídeo aparte. Porque veo con frecuencia que los pacientes empiezan a tomarla sin cuestionarla y además como primera opción de tratamiento. Así que en un vídeo aparte voy a hablar de este tema en profundidad. Pero lo que sí que quiero mencionar en este vídeo es que lo que hace un ansiolítico es producir un estado de sedación que baja la activación, baja esa alarma, pero el miedo sigue ahí. Y cuando el efecto pasa, vuelve. Porque nadie ha ido al origen, nadie ha ido a buscar lo que hay debajo. Por eso es importante no centrar el tratamiento en la ansiedad como tal. Y antes de pasar a la parte un poco más práctica, quiero mencionarte algo que también es muy importante. Muchos de los miedos que tenemos no los hemos generado nosotros, los hemos aprendido. Y los hemos aprendido del entorno familiar, de lo que observamos de pequeño, de lo que nos enseñaron en el colegio y de lo que nos dicen cada día las redes sociales y los medios de comunicación. Es decir, son respuestas adaptativas adquiridas en contextos que sí tuvieron sentido. El sistema nervioso lo que hizo fue registrarlo como información de supervivencia. Lo que pasa es que lo sigue usando a día de hoy como referencia para interpretar el presente. Porque como bien saben, nuestro cerebro tiene un único objetivo: sobrevivir. Por eso, una de las preguntas más importantes que puede hacerte no es solo ¿a qué tengo miedo?, sino también, ¿este miedo es realmente mío? ¿Lo aprendí yo o me lo enseñaron? Como ejercicio de reflexión y de indagación, la próxima vez que tengas ansiedad, en lugar de intentar apagarla, hazte estas preguntas. ¿Qué es lo que está evitando mi cuerpo? ¿Qué hay detrás de esa activación? ¿Qué hay de similar en esa situación para que mi cuerpo se active? Si no lo identificas, abajo te dejo una visualización que te puede ayudar a encontrar grabaciones que tu cuerpo registró como peligrosas. ¿Qué es lo peor que podría pasar aquí? Y cuando tengas estas respuestas, pregúntate de nuevo: ¿y si esto pasara? ¿Qué significaría para mí? Y sigue tirando del hilo, porque al final de ese hilo casi siempre hay un miedo muy humano, muy comprensible, que lleva mucho tiempo esperando que alguien vaya a mirarlo. Ese miedo no es tu enemigo, es información, es tu cuerpo intentando protegerte de algo que en algún momento de tu historia vivió como una amenaza real. Y una vez que identifiques ese miedo, una vez que sepas qué es lo que tu cuerpo registró como peligroso en algún momento de tu historia, el siguiente paso no es aprender a convivir con él, ni aprender a gestionarlo. Es neutralizar esas grabaciones. Es hacer que el registro que tu cuerpo lleva años usando para activar la alarma deje de tener carga. Porque cuando eso ocurre, la alarma no tiene razón para sonar. Porque recuerda que no estamos intentando apagar una enfermedad, estamos actualizando información que el sistema ya no necesita. Y para ir terminando, te invito a dejar de identificarte como una persona ansiosa, porque dejar de identificarte así no va a negar lo que sientes, pero sí hace el camino inverso. Te permite identificar el miedo, entender que ese miedo tiene todo el sentido del mundo que lo sientas, y además te permite empezar a preguntarte qué te está intentando decir para así poder desactivarlo. Porque recuerda que tienes un cuerpo que aprendió a tener miedo de algo, y eso, a diferencia de una etiqueta, sí se puede trabajar. Si quieres empezar a entender qué hay detrás de tu ansiedad, recuerda que tienes los recursos gratuitos en el enlace de la descripción. Y si sientes que ya estás lista para trabajar de verdad y que ya no quieres seguir gestionando los síntomas, sino ir al origen y poder vivir con libertad y calma, tienes en la descripción el enlace para agendar una sesión de valoración totalmente gratuita. Ahí vamos a valorar tu caso y te diremos cómo podemos ayudarte.